Vamos a sumergirnos en este informe realmente emocionante de Marina. Estuve en un retiro de vacaciones, en el que estaban especializados en yoga, y las personas que ofrecían el paquete de vacaciones habían invitado a una mujer colombiana. Esta mujer nos contó que había conocido a un hombre indio y le había mostrado una forma de experimentar el otro lado de la vida. Nos dijo que hacer esto pone a tu cuerpo en un estado de síncope. El síncope es un colapso circulatorio. Se trata de una pérdida de conciencia breve, irreversible, de forma espontánea, como consecuencia de una alteración del flujo sanguíneo al cerebro y que al mismo tiempo va acompañada de una pérdida del control postural motor. La mujer colombiana nos dijo que pasar por esta experiencia nos liberará del miedo a la muerte, porque podremos comparar la vida con la que hay al otro lado. La razón por la que me apunté a la experiencia con esta mujer fue porque no implicaba tragar o inhalar ninguna sustancia, algo que me haría perder el control de mi mente. Nunca he tomado ninguna droga, ni alucinógenos, ni nada por el estilo. Me apunté porque tenía un miedo muy arraigado a la muerte, porque me costaba creer que hubiera algo después de la muerte. Al mismo tiempo, también tuve siempre la sensación de que tenía que hacer algo que explicara de dónde venimos o qué somos, algo que continúa después de la muerte, aunque de alguna manera también parece imposible que se pueda demostrar. Desde que era niña, este era un tema que me fascinaba, porque siempre tuve grandes dudas sobre la existencia del universo, la humanidad y la muerte. Por eso, cuando estas personas me explicaron lo sencillo que era el ejercicio, decidí apuntarme. Soy ingeniera de profesión y desde el punto de vista de mi mente racional, nunca he creído en nada sobrenatural, porque no había una explicación racional y demostrable para ello. El sencillo ritual consistía en realizar una serie de movimientos muy simples y al mismo tiempo hacer algunas respiraciones. No se trataba en absoluto de una hiperventilación ni de una disnea inducida artificialmente. De hecho, era tan sencillo que me apunté pensando que de todas formas nunca llegaría al otro lado, y tenía bastante curiosidad por ver cómo lo experimentarían mis otros compañeros. La mujer nos dijo entonces que no era fácil para nadie llegar al otro lado, especialmente si eras una persona racional o incluso si tenías miedo de la experiencia, pero estaba convencida de que nunca me iba a funcionar, así que lo hice de todos modos. La primera mujer que empezó los ejercicios no llegó a nada. Eso solo hizo que me convenciera aún más de que yo tampoco conseguiría nada. Así que empecé el ejercicio, muy despreocupada y con la expectativa de que pronto terminaría. Y así comenzó este extrañísimo viaje. Todavía me duele contar mi experiencia, porque mi fuerte sentido de la racionalidad tiene problemas con ella, pero también porque sigo temiendo que la gente piense que estoy loca o algo así. Así que hice todo lo que me indicó y de repente sentí como si me hubieran disparado hacia arriba a gran velocidad, como un cohete. Recuerdo el sonido, que era como una combinación de pitidos, zumbidos y vibraciones a la vez. Entonces vi una luz brillante en el suelo. Primero la luz era blanca y luego se convertía en diferentes colores. A continuación oí también notas musicales que me acompañaban y finalmente llegué a un espacio en el que todo lo que me rodeaba era hiperactivo, mega ultra realista. Me resulta extraordinariamente difícil describir la sensación extrema de esta realidad hiperreal. Es muy difícil de describir, porque ese tipo de realidad simplemente no existe en nuestro mundo. De hecho, el mundo que todos conocemos
Es como una broma o como algo de plástico comparado con el otro mundo al que acababa de llegar. Podía sentir allí un éxtasis de amor muy grande, algo indescriptible, algo que nunca había experimentado así en mi vida. Sentí una sensación de abundancia. Era una sensación de abundancia. No necesitaba nada allí, ni me faltaba nada a mi alrededor. Estaba allí en un estado de perfección. Allí me sentí completamente segura y con total confianza. Tampoco tenía miedo de nada. No sentí miedo a la enfermedad, ni a equivocarme. En cambio, me sentí más yo misma que nunca. Esto se sintió como un empoderamiento de mi persona, pero al mismo tiempo no me sentía inferior ni superior a nadie, ni a nada, ni a lo que me rodeaba. Todo el mundo formaba parte de la existencia allí, y yo también, y eso me hizo sentir que tenía derecho a vivir, y que mis acciones eran nobles y benévolas para todos los que me rodeaban. Había una certeza inherente de que no me pasaría nada malo. Sentí como si este lugar fuera el mío, mi verdadero hogar, porque sentí que por fin estaba de nuevo en casa, segura, protegida y bienvenida. Allí me sentía libre, no como una esclava en el sentido de estar en deuda con alguien o algo. Sentí una unidad porque era parte de todo lo que me rodeaba y porque todo era también parte de mí a su manera. También tenía una sensación de continuidad o pertenencia de allí. Había una sensación de creación o de conciencia porque todo lo que imaginaba o pensaba tomaba forma instantáneamente ante mí, y esto incluía a personas que podían comunicarse conmigo sin que yo tuviera que hablar. Solo tenía que crear las palabras en mi mente y la persona las oiría, y viceversa, como una comunicación telepática. Sentí paz y calma. Era una paz interior y exterior. Paz, paz y más paz. Había una serenidad total, en una sensación de intemporalidad o eternidad. Me sentía como si hubiera vivido allí toda mi vida, como si siempre hubiera estado allí. De hecho, en ese momento no recordaba la identidad que ahora tengo de nuevo. No recordaba nada de mi vida actual allí, ni mi nombre, ni mi edad, ni el hecho de vivir en un planeta llamado Tierra. No tenía ningún recuerdo de lo que significaba ser humano, ni de nada de lo que conlleva serlo, como comer, dormir, viajar, sonreír, llorar. Allí sentí el amor y el éxtasis. Esa es la parte más difícil de hablar para mí, porque intentar explicar esa sensación solo con palabras realmente devalúa la experiencia. Es como una sensación física que sería el equivalente a un orgasmo, solo que muchas veces más fuerte. Para seguir con la comparación, esta intensa sensación continuó en mi interior sin límite durante todo el tiempo. Al mismo tiempo, los sentimientos emocionales que sentí fueron como el amor compasivo universal, la gratitud y la unión con todo. También tuve la sensación de vivir miles de experiencias o aventuras al mismo tiempo, muchas actividades e imágenes visuales muy magníficas con muchos detalles, todas muy coloridas y una tras otra sin fin. No recuerdo haber conocido a ninguno de mis familiares fallecidos, aunque la última imagen que tuve fue la de una mujer sentada en una especie de trono. Se parecía a mi madre, pero no asociaba a esta persona como mi madre, de la tierra. A mi lado había entonces 2 niños muy pequeños, de entre 2 y 3 años, cuyos aspectos físicos se parecían a los de mis hermanos aquí en la tierra, pero de nuevo, nunca los asocié con mis actuales hermanos. Tenía la sensación de que allí eran mi familia. Los rostros de estos 3 seres eran indescriptibles. Irradiaban una felicidad extrema.
un amor infinito y una autodeterminación total. Mi madre era extraordinariamente atractiva, mucho más de lo que cualquier ser humano podría ser en esta vida aquí con nosotros. No recuerdo haber visto un rostro tan lleno de paz y amor en mi vida, y cuanto más la miraba, más amor sentía. Era tan hipnotizante que no podía dejar de mirarla, pero de repente la imagen de mi familia, de toda mi vida, empezó a alejarse de mí rápidamente. Me pareció que intentaba desesperadamente aferrarme a la vida de allí, la vida que creía real. Intenté volver a donde estaba, pero había algo que me lo impedía. Así que rápidamente empecé a sentirme muy ansiosa, porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Lo siguiente que sentí fue un dolor emocional y desgarrador, como si me arrancaran algo del cuerpo. Sentí como si me moviera a enorme velocidad a través de una densa oscuridad, y esto iba acompañado de la sensación de que el espacio que me rodeaba se estrechaba a cada momento. Empecé a oír una voz que me decía: «Vuelve, vuelve». De alguna manera sabía que debía ir a un lugar que creía conocer, pero en ese momento era incapaz de recordar dónde estaba. Era como si tuviera algo en la punta de la lengua, pero no podía recordar qué era. Me quedé asustada y al mismo tiempo me pregunté: ¿vuelves? Vuelve. ¿Volver a dónde? ¿A dónde tengo que volver? ¿A dónde me llevan? En mi mente traté de encontrar un posible hogar, un hogar al que pudiera ir, pero no se me ocurrió absolutamente nada. A causa de todas estas cosas, empecé a tener pánico y sentí que iba a volverme loca, a perder el conocimiento. En ese momento oí mi voz interior que decía: «Cálmate, vuelve, tienes que volver». Pero no dejaba de preguntarme: ¿hacia dónde? Pero mi voz interior me decía: «No tengas miedo, confía en mí, vuelve». Empecé a relajarme y poco a poco me sentí más segura. Y así seguí avanzando hacia la nada, pero confié en la voz y me entregué a ella. Al final caminé sin ninguna resistencia. En ese momento sentí que entraba en un nuevo espacio. Lo primero que sentí allí fue una enorme y densa emoción que era como tierra. Allí podía sentir emociones que no existían en absoluto en el mundo que acababa de dejar. Algunas emociones eran similares a las que había experimentado allí en el otro mundo, como la paz, el amor, la abundancia y la libertad. Digo que eran algo parecido porque en este nuevo lugar no podía percibir las cosas de la misma manera. Era como si esas emociones de allí fueran como un sustituto barato de lo que podía sentir en el otro lado. Inevitablemente llevaban sus propias emociones opuestas. Me sentí como si me hubieran arrojado contra una pared, o como si se me hubiera caído un vaso de agua helada, lleno de escasez, impureza, retraso, imperfección, desánimo, limitación, imposición, adormecimiento, desamor, inestabilidad, materialismo, desorden y conflicto. Una a una, estas emociones aparecieron en mi nuevo panorama mental, a una velocidad vertiginosa. Me pareció que estas emociones debían sintonizarme con el hecho de que todo era inevitable, que formaba parte de este nuevo mundo al que había llegado. Sentí como si estuviera allí, apretujada en un recipiente pequeño, apretado y denso, y que ese era ahora mi cuerpo físico. Sentí una tremenda pesadez física y la sensación de que mi cuerpo pesaba toneladas. Me sentí comprimida, sobre todo en la cabeza. Tanto es así que creí que me iba a explotar la cabeza si seguía así. Me dolía mucho y sentí mucha presión. Ahora empecé a darme cuenta de que algo que no podía controlar había empezado a borrar los recuerdos de la tierra de la que venía y los recuerdos de mi vida allí. Y realmente
No quería que eso ocurriera, así que intenté agarrar con fuerza mis recuerdos para seguir manteniéndolos en mi mente. Y también conseguí mantener todas mis sensaciones, sentimientos y todo el conocimiento. Era una sensación como si todo lo que estaba a mi izquierda desapareciera. Al mismo tiempo, borrara lo que yo creía que era mi vida. Vi que en el otro lado de mi cabeza, en el lado derecho, se formaban nuevas imágenes, o más exactamente, eran nuevos conocimientos. Sentí como si algo me reprodujera una serie de programas que contenían instrucciones sobre cómo navegar por este nuevo mundo con sus leyes físicas. Y estos programas debían compensar mi falta de conocimiento para que pudiera aprender a vivir en este nuevo recipiente que me contenía. Ese fue entonces el momento en el que conseguí abrir los ojos. Lo primero que vi fue que me había caído hacia adelante y que me había mordido la lengua. Todavía no sabía quién era ni dónde estaba. Solo veía el suelo y algo que no reconocía ni sabía para qué servía. Era mi mano, y yo estaba confundida y un poco asustada. Me preguntaba continuamente, ¿dónde estaba? ¿Qué era todo esto? ¿Era real este nuevo mundo? Porque lo que sentía era como si me hubiera transportado a un sueño y ahora todo lo que veía era como un juguete, un engaño. El recuerdo era borroso o falso, y en el fondo todavía podía oír la voz repetitiva de una mujer que decía, «Vuelve, vuelve». Entonces sentí un golpe contra mi espalda, a lo largo de la columna vertebral. Sentí algo parecido a una bombilla sobre mi cabeza y empecé a clasificar todos los nuevos datos que me habían llegado. Ahora sabía de nuevo dónde estaba, y era la cabaña que pertenecía a la mujer colombiana. De repente, también recordé adicionalmente que habíamos realizado este ritual para experimentar la muerte. Me impresionó mucho, porque en ningún momento hubiera creído que iba a tener esta experiencia. No podía hablar, todo era como denso, ya no podía comunicarme como antes, solo con los pensamientos. Todo se había vuelto tan pesado y agotador, en contraste con lo fácil que había sido para mí allí. Por eso, involuntariamente, empecé a sentirme un poco triste y sentí un anhelo en mi interior. No quería estar aquí, en este nuevo mundo. Quería volver al otro mundo, al mundo en el que todo era mucho más real y en el que yo era mucho más yo misma que antes. De alguna manera, intenté procesar lo que había pasado sin saber cuánto tiempo había estado fuera. Me planteé preguntas como ¿qué ha pasado? ¿Qué explicación científica puede haber? ¿Eran todas alucinaciones? Y llegué a la conclusión de que no. Esto era mucho más real que todo lo que estaba ocurriendo aquí ahora. El mundo en el que estaba ahora era el sueño. El otro mundo del que venía era la realidad. No me sentía como si fuera de este mundo, sino como si perteneciera al otro mundo. También está este pasaje de la Biblia en el que Jesús dijo, «Yo no soy de este mundo». ¿Lo que había vivido tenía algún significado? Me hice esta pregunta porque había sentido una enorme sensación de pertenencia allí y también por el sentimiento de unidad que había experimentado con todos los demás. Más tarde, tuve la oportunidad de comprobar lo que me había sucedido durante mi ausencia. Pude ayudar al siguiente asistente que realizaba el ritual en su viaje. El efecto físico para él fue que de repente dejó de continuar con los movimientos del ritual y su cuerpo cayó como el plomo. De repente estaba completamente inerte, como si fuera un saco de patatas, como una persona que muere de forma repentina. La mujer colombiana le hizo volver muy poco después, dándole una palmada en la espalda y diciéndole repetidamente, «Vuelve, vuelve, vuelve». Su viaje no duró más de 5 o 7 segundos de nuestro tiempo, pero mi experiencia fue como si hubiera pasado
miles de años allí. Recuerdo que entonces pasé días en estado de shock. Ni siquiera me atreví a contarle a nadie la experiencia, porque aunque estaba en un grupo de personas de mente abierta, sentía que no me creían en absoluto y que algunos de ellos pensaban que solo había experimentado alucinaciones o algo de esa naturaleza ilusoria. Pero para mí no fue en ningún momento una alucinación ni una visión. Todo era muy real y mucho más real que la vida que conocemos ahora. Mi mente racional trató de buscar algún tipo de explicación de dónde había estado. Intenté convencerme de que lo que había ocurrido no podía ser cierto. ¿Cómo había sido posible en primer lugar? Pero tampoco pude evitar admitir honestamente ante mí misma que la experiencia había sido simplemente real, o para decirlo más claramente, fue mucho más real que nuestra realidad aquí. Posteriormente me resultó difícil volver a comer o hacer otras cosas humanas ahora que todo me parecía tan complicado y denso, y no podía dejar de preguntarme ¿qué hacíamos todos allí? ¿O por qué hemos venido a este mundo? Lo que sentía era impotencia, porque deseaba desesperadamente contar mi historia en voz alta a toda la humanidad. Pensé que todo el mundo debería tener esta experiencia una vez en su vida, para sentir personalmente lo que es el verdadero amor, y todo el mundo debería tener esta experiencia para superar el miedo a la muerte. Sobre todo, todo el mundo debería tener esta experiencia una vez, para que aprendamos a superar la locura del sufrimiento, la lucha y el miedo, para que aprendamos a vivir la vida como realmente nos gustaría vivirla, y sin necesidad de complacer constantemente a los demás. Pero mi mente racional me impidió contarla. El caso es que si otra persona me hubiera contado esta historia hace apenas un año, también habría pensado que estaba loca y habría creído que era solo una ilusión y un producto de su imaginación. Por eso, mi experiencia se fue olvidando poco a poco para mí, aunque experimenté fenómenos muy extraños en forma de experiencias sobrenaturales a diario. Tuve sueños muy vividos, algunos de ellos lúcidos, en los que sabía que estaba soñando. También tuve sueños de otras personas en las que yo estaba en ellos, y más tarde una conversación con ellos me confirmó que efectivamente habían soñado lo que yo les había contado. Tuve premoniciones y también sensaciones de abandonar mi cuerpo o de sentirme fuera de él mientras dormía o incluso mientras meditaba. Tengo numerosas sincronicidades que me revelan con más detalle lo que realmente está ocurriendo en mi vida. Detalle a detalle se me mostraron las razones de los acontecimientos, razones que eran mucho más grandes que la simple conciencia. También empecé a percibir las emociones y sentimientos internos de las personas sin que se me mostraran físicamente. Un ejemplo, tuve un episodio en el que sentí o vi la presencia de personas que ya no estaban en este mundo, hasta que 9 meses después mi padre murió de una grave enfermedad. Su muerte estuvo rodeada de acontecimientos sobrenaturales. Mientras yacía durante horas bajo sedación, mi familia hablaba en otra parte del edificio, oí una voz que decía que fuera a su cabecera, ahora porque mi padre iba a morir pronto. Al principio me sorprendió y pensé que era producto de mi imaginación. La voz había sido muy clara, así que fui a su cabecera porque no tenía nada que perder. Y en el momento en que cogí la mano de mi padre, pude ver que seguía vivo y pensé que solo había oído una voz imaginaria. Pero con el rabillo del ojo vi que de su cabeza salía una especie de babosa de humo blanco, con una pequeña bola brillante en el centro. Miré muy rápidamente directamente hacia ella, para ver con mayor claridad qué era lo que acababa de ver, pero no pude reconocer nada más, y entonces empecé a pensar que probablemente había sido producto de mi imaginación, otra vez,
pero fue en ese momento cuando miré el rostro de mi padre y le vi dar el último aliento de su vida. Ahora estaba muerto. También recuerdo que el día de su funeral, por la noche, sentí una presencia en mi casa y yo identificaba esa presencia como mi padre. Y la presencia entonces se acercó a mí para darme un beso. Esto me llenó de paz y sentí una sensación de bienestar indescriptible. Sin embargo, nunca se lo dije a nadie de mi familia, simplemente porque temía que pensaran que estaba loca o algo así. Pero 3 meses después, mi madre y mi hermano menor me contaron experiencias muy similares, como la visita de mi padre. Me dijeron lo asustados que estaban porque no creían en esas cosas. Así que empecé a abrirme a ellos y luego les conté lo que había visto el día que murió. También les hablé de mi experiencia cercana a la muerte, que tuve el año anterior. Imagínate, me lo han agradecido. Me agradecieron que les contara todo esto porque ahora sentían menos dolor y más paz por el hecho de que mi padre se había ido. Hasta que murió mi padre, nunca me trajo el recuerdo de la experiencia que viví en esas vacaciones. Pero ahora he empezado a escuchar conferencias sobre experiencias cercanas a la muerte. Al principio no sabía lo que era, porque nunca había oído hablar de ello, aparte de la típica idea de que alguien en un quirófano ve el famoso túnel con la luz blanca. Pero eso es todo lo que sabía. Ahora empecé a leer libros sobre las ECMs y realmente resonó en mí. Había muchas experiencias allí que eran muy similares a lo que yo había vivido en mi experiencia. Me sentí aliviada ante la idea de que realmente no estaba loca y que mi experiencia había sido real. Recuerdo que se me ponía la piel de gallina cada vez que leía algo de otros que me recordaba mi propia experiencia. También me conmovió hasta las lágrimas. Recordé mi experiencia con un recuerdo y una claridad totales, a pesar de que había pasado algún tiempo. Aquí es la primera vez que me atrevo a escribir sobre mi experiencia cercana a la muerte con tanto detalle y sobre todo lo escribo con toda la certeza de que no seré calificada de loca o fantasiosa.